Buenos días, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro Conversando Concisos. Mi nombre es Edgar Rojas, dándole la bienvenida a todos desde Estados Unidos. Hoy nos acompaña una invitada de lujo, fue Noemi Moreno, nos acompaña desde Ciudad de México. ¿Estás de Noemi? Correcto, sí. En Ciudad de México. Noemi fue recomendada por una amiga muy querida mía, Wendy Nather, que ustedes estuvieron compartiendo un panel específicamente de mujeres, creo que era, de mujeres en Mujeres en ciberseguridad. ciberseguridad. Y entonces me envió un correo, Wendy, me dijo, tienes que conversar con Noemi, espectacular. Entonces le extendí la invitación y vamos a hablar un tema muy, pero muy interesante que lo hemos eh, conversado en estos conversatorios en los últimos año y medio, y es el tema de IAM y PAM, y todo bajo el concepto de Zero Trust Network. Inclusive 2 episodios atrás estuvimos hablando acerca de Zero Trust Network Access y cosas así. Es muy interesante cómo todo se conecta. Como se darán cuenta, tenemos una persona que no está con nosotros. Andrés Almanza es un nuevo papá, entonces está un poco ocupadito con su nuevo bebé, así que no nos va a acompañar. Dice que a lo mejor se conecta más tardecito si puede. La invitación de nuevo es que nos acompañen en el Tactical Edge en mayo 12 y 13, y muy agradecidos con nuestros patrocinadores que lo ven allá sobre mi hombro. Bueno, Noemi, bienvenida. Muchas Cuéntanos gracias. acerca de ti y tu trayectoria, porque es impresionante, te lo digo ya mismo. Gracias por la invitación. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, donde estén. Pues sí, estoy como tal en este momento trabajando para Accenture. Soy la directora líder para todo el mercado mexicano en relación a los servicios de ciberseguridad aplicada, y básicamente lo que engloba toda esta práctica son los servicios de identidad digital, los servicios de GRC, de protección de datos, de seguridad en cloud, en aplicaciones e infraestructura. Entonces, pues sí, bastante trabajo por hacer ahí con el equipo. Previo a ello voy ingresando en Accenture, tengo un mes aproximadamente trabajando con ellos, pero previo a eso estuve 14 años con PwC como director. Mi última posición fue director de la práctica de ciberseguridad y privacidad. La verdad, pues crecí con ellos, ¿no? En mi carrera entré desde consultor senior hasta director, 14 años en la firma, trabajando en México y en Estados Unidos, también un tiempo por allá. Si nos damos Y cuenta, las fotitos. sí, un poco. Estoy buscando unas de México similares, de hecho, para Bueno. tener ambas. Pero sí, bueno, estuve por allá 3 años, y previo a ello estuve en una boutique realizando implementaciones de identidades, de soluciones de identidades, accesos, cuentas privilegiadas, solo enfocado a eso. Wow. Previo a eso estuve en una institución financiera en donde se hizo la primera implementación de este tipo de soluciones en Latinoamérica Wow. en el 2000. Entonces, realmente, pues desde ahí me gustó, empecé a tomarle cariño cuando me muevo a la boutique. Fíjate que en la institución financiera me enfoqué mucho a los temas de la operación, ¿no? De cómo hacer las altas, bajas, cambios, qué era lo crítico para dar accesos a sucursales bancarias, por ejemplo, ¿no? En qué momento hacerlo, quiénes tienen que autorizar, etcétera. Después me muevo un poco a entender las soluciones desde el tema administrativo y fui parte del grupo que agregaba más y más aplicaciones para automatizar Okay. de mayor manera el proceso, ¿no? Después decido moverme a esta boutique y ahora me convierto en el líder técnico implementando, ¿no? Y entender cómo, pues la techie girl, ¿no? Así de cómo No, hacerlo, qué excelente. implementar, qué pedir, qué no. Pero entro a PwC y conozco todo el tema de metodologías, de mejores prácticas, de procesos, todo este mundo de por qué es importante, ¿no? Dentro de las implementaciones. Y pues mi perfil se ha ido fortaleciendo, ¿no? Desde el tema operativo, de gestión, técnico y ahora todo el tema de mejores prácticas y procesos. Y bueno, Perfecto. sobre ese camino he hecho bastantes implementaciones, afortunadamente. Algunas fallidas, también vale la pena Sí, me doy mencionar. cuenta. Entonces, pues vamos a platicar de esto a detalle. Excelente. No, excelente. Eso exactamente, vamos a conversar acerca de eso.
voy a compartir aquí por el chat el enlace ahí está el enlace, es un artículo que Noemi escribió, y un artículo muy bueno y muy completo, donde ella dice que, y comenzamos con ella dice que, Noemi, tú dices que esto es parte del modelo de Zero Trust, de Identity, Access y Privilege Management, hace parte del modelo de Zero Trust. Hace un par de semanas tuvimos un conversatorio aquí con un par de invitados y hablamos acerca de Zero Trust Network Access, y hablamos acerca de que Zero Trust es un mindset, es una manera de pensar, es un concepto que pues hay herramientas que forman el concepto, pero en sí Zero Trust es un concepto. Con eso, entonces, ¿cómo entra el tema de Identity Access Management y Privileged Access Management? Porque esos no son conceptos, esos son herramientas y son soluciones. ¿Cómo entra esto en este concepto? Claro, mira, como tal, Zero Trust, bueno, como bien dices, es un concepto, es un modelo que se está definiendo, pero el NIST, y de hecho podemos pasar por ahí la referencia más adelante, ya definió, ¿no? Diferentes tenets o principios para el poder ayudarte a construir una arquitectura de este tipo, Zero Trust. Y de entrada, pues todos estos 7 principios que menciona, uno de ellos es toda comunicación debe asegurarse no importando la red, ¿no? Si sea interna o externa. Y todo acceso otorgado debe ser autorizado, ¿no? Por sesión, igual no importando si eres interno o externo. Entonces, desde aquí ya empieza esta integración del por qué necesitas una Identity and Access Management, de por qué necesitas la gestión de cuentas privilegiadas, porque te dice toda solicitud la debes evaluar, no importa de dónde venga. No debes confiar en nadie. Ese es el principio que hablabas hace 2 semanas, ¿no? Exacto. No debes confiar en nadie, venga de la red que venga. Entonces, sí o sí tienes que autenticar cada sesión incluso, ¿no? Y debes de aplicar reglas dinámicas para la autenticación. Es decir, si Noemí se está autenticando desde su laptop o desde su celular, o si está viendo un kiosco a la sucursal, ¿no? O si está en Acapulco, en Ciudad de México, en Colombia, en China, ¿no? Que sea capaz de identificar todos estos criterios para poder tomar una decisión del cómo autenticarte, ¿sí? Si es un dispositivo en el cual ya confío, a lo mejor solamente te pido tu contraseña normal, pero si es un dispositivo nuevo que no conozco, que no está enrolado, que además estoy viendo que te estás autenticando desde China, pues te puedo elevar, ¿no? El nivel de autenticación con un multifactor, ya sea un token, un OTP o algún otro dispositivo disponible, ¿no? Aquí comenzamos a hablar desde una en el tema del inventario. El inventario es impresionante. Ahora estamos hablando de inventario de hardware, ¿no? Por el de que utilizan para tener acceso. No estamos hablando ni siquiera del inventario de aplicaciones, porque eso ya viene con el tema de PAM. Pero para el tema de IAM estamos hablando de tener una base de datos, un CMDB bastante robusto. Eso es para el tema de internos, ¿no? El saber Exacto. qué tipos de dispositivos son los que cuentas, ¿no? Y con los cuales pueden ser utilizados para llevar a cabo el acceso a tus aplicaciones o sistemas, ¿no? Pero imagínate para tus clientes, que ellos pues están utilizando todos los dispositivos inteligentes habidos y por haber, ¿no? En los cuales necesitas tener una manera sencilla. ¿Por qué? Porque también si te frustras como cliente, pues eres menos propenso a utilizar esa marca, ¿no? Entonces, ahí es por eso, lo mencionaba también en mi artículo, muy importante identificar las diferencias entre un proyecto de CIAM, de Customer Identity Access Manager, y de la fuerza de trabajo, porque los stakeholders que se tienen que integrar son distintos. Y bueno, regresando un poco a lo de los dispositivos que mencionabas, pues en temas de clientes, pues realmente la posibilidad es infinita, ¿no? Exacto, exacto. Entonces tienes que tener una manera de enrolarlos, que sea sencillo, que sea fácil para ellos, de identificarlos. Y si no lo reconoces, bueno, a lo mejor no pasa nada, no entras a un enrolamiento, pero sí elevas el nivel de autenticación para poder empezar a validar que realmente sea Noemí Moreno quien está tratando de acceder a este sistema, ¿no? Okay. Pero sí, si eres interno, definitivamente es empezar, no puedes proteger lo que no sabes que tienes, ¿no? Siempre se dice por ahí. Entonces, siempre decimos lo mismo. Exacto.
Y ese tema básico, pues sí, efectivamente, es saber qué tienes, desde hacer un inventario de activos, actualizarlo de manera constante y que haya un responsable de llevarlo a cabo. Tú dices aquí, comenzando a leer acerca de lecciones aprendidas, porque dijiste, fuiste clara y dijiste, has tenido mucho éxito y algunos que no funcionaron muy bien y eso es normal, ¿no? Porque depende de la situación. Inclusive estuvimos conversando antes de comenzar aquí que hay muchas situaciones donde hay un cliente que nosotros no somos los clientes, hay un cliente donde tiene un partner enfocado en la solución de IAM y tiene otro partner enfocado en la solución de PAM y son dos empresas diferentes dando el servicio y el tema de la comunicación. Entonces eso es básicamente como una receta para un desastre. Pero la pregunta, ¿cuál debería ser primero? ¿Debería ser IAM primero? ¿Debería ser PAM primero? ¿Algunas recomendaciones ahí o no? Esa es una excelente pregunta y la hacen muchos de mis clientes. Ujú. Mira, generalmente, ¿qué recomendación puedo darte donde tienes el mayor riesgo? ¿No? Okay. Donde básicamente tienes los mayores dolores de cabeza, nivel de exposición al riesgo y que te genera, pues a lo mejor un conflicto interno, ¿no? Considerando que tienes muchas partes que ya están interesadas en esto de la ciberseguridad, como auditoría interna, el board, y que les tienes que Mm, estar respondiendo sobre estos riesgos, ¿no? Entonces, pero sí he visto en mi experiencia que generalmente pueden ser en paralelo una de PAM, okay. con la de identidades. Primero la de identidades, de hecho, previo a la de acceso, recomendaría, para poner en orden todos estos temas de los tipos de identidades que tienes. Otra vez, no puedo proteger lo que no sé que tengo. Tengo que Exacto. entender qué tipo de identidades cuento en mi ambiente de negocio, ¿no? Si tengo clientes, si tengo solo empleados, si tengo proveedores, qué tipos de empleados tengo, los VIP, el staff Oh, normal, ¿no? yeah. Sí, y Los los diferentes C-levels son los escenarios, más. exacto, los C-levels. Y también otros escenarios importantes, si soy una empresa global, si soy una empresa regional, cuáles son los casos de uso, si muevo empleados entre una región u otra, si cuando sale alguien regresa con su mismo número de empleado o no. O sea, todos esos detallitos, pues es necesario identificar los casos de uso para empezar entonces a decidir, bueno, deja tú qué va primero IAM o PAM también, qué herramienta del mercado me va a poder cubrir todos estos casos de negocio especiales que puedo llegar a tener en mi organización, ¿no? Perfecto. Ahí le dando la bienvenida a Jorge Gallardo, que nos acompaña desde Argentina. Gracias, Jorge. Jorge fue uno de nuestros invitados hace mucho tiempo cuando tuvimos una de las charlas acerca de, de un programa de identidades. Tuvo Ok, mucha hola experiencia en eso. Jorge. Muy interesante, gracias, Jorge. Algo que dices aquí, lo primero que tú dices aquí en el tema de lecciones aprendidas, aparte los 7 pasos, ¿no? Para el tema de la estrategia de IAM y PAM, eh, identificar y definir a los stakeholders. ¿Cómo se dice stakeholder en español? Aquí donde me falta Las eh, partes interesadas. la parte interesada, exacta. Es muy importante porque tú lo dijiste, ¿no? Anteriormente. Identificar exactamente qué es lo que quieren hacer y quiénes son los encargados, porque esas son las personas que van a pelear por ti. Y eso algunas veces es algo que no ponemos mucha atención o no podemos cuidado o podemos cuidar al principio y luego los ignoramos porque nos enfocamos en la solución, en la tecnología y no nos enfocamos en el factor humano. Cuéntanos acerca de eso. Correcto. Sí, tal cual. Y el primer ejemplo más básico que te mencionaba, ¿no? Si vas a instalar un SIAM o un workforce, o fuerza de trabajo, pues los stakeholders cambian. En la fuerza de trabajo, pues, recursos humanos tienen que estar Mm, involucrados de lleno. Ellos saben quién se mueve, quién entra, quién sale de la organización y en qué momento, ¿vale? Y en el de clientes o customer, pues todo lo que se llama ahora Customer Experience, ¿no? ujú, Los que son responsables de los canales, y los canales me refiero si pues yo tengo una página web disponible, una aplicación móvil, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora pues ellos saben, ellos conocen a los clientes y saben si se frustran, van a dejar tu marca, ¿no? Entonces, ellos ujú, saben de en dónde el botón es más appeal, ¿no? Como ujú. también se me fue la palabra, Sí, ¿no? para el cliente, el tipo de texto, en dónde tiene que ir el aviso de privacidad, ¿no? En donde también tus clientes se tienen que sentir seguros que realmente estás protegiendo la información y que aparte les estás dando esa facilidad de uso, ¿no?
Entonces, hace tiempo, cuando yo empecé, realmente no pensabas en estas áreas de No, Customer para nada. Experience, ¿no? O sea, era implementar y bueno, lo que quiero cubrir es el login del cliente y ya, ¿no? Pero ahora todas estas estrategias, bueno, de Zero Trust, el tema de sin contraseñas, hacerte lo más sencillo posible y que aparte sepas que estoy cuidando tu información y que te sientas tranquilo y seguro como cliente, pues tienes que involucrar a este tipo de áreas que te pueden dar ese input de información y de lo que ya conocen por las investigaciones que han hecho con los clientes, ¿no? Sí, Entonces, exacto. pero del lado de recursos humanos, pues ellos aparte de que sepan quién entra, sale de la organización, pues digo, tienes las otras áreas por default que tienen que estar en este tipo de implementaciones como TI, dentro de ellos infraestructura, ¿no? Desarrollo, que si eres una empresa que desarrolla aplicaciones y ya los vas a incluir como parte de tus controles de seguridad, todos estos métodos de autenticación, de gestión de usuarios, de gestión de roles, pues es importante que les definas cuáles van a ser esas prácticas de ahora en adelante, ¿no? Exacto. Nada más y nada menos. Exacto. Seguridad de entrada, tiene que estar De una. involucrado. Y el negocio se deja mucho de fuera, Edgar, pero es súper importante al final, para lograr una automatización, pues tienes que definir qué permisos va a tener Noemí, ¿no? Al entrar a un sistema, nada más y nada menos. Imagínate. Sí, Y eso lo sabe el dueño de la exacto, inclusive aplicación eso es del lo que negocio. dices, que la número 2 es hacer un workshop inicial con todas las personas, todos los grupos que tú mencionaste que deben ser parte de este proyecto para explicarles qué es IAM, qué es PAM, por qué se necesita y cuáles son las motivaciones, cuáles son las razones por las cuales estamos implementando esto, para que todos tengan una idea básica y ahí ellos te puedan corregir o puedan agregar su punto de vista, Correcto. que es muy, muy importante, porque sin esas comunicaciones no funciona el proyecto. Y la verdad, eso aplica para todos los proyectos, no solamente proyectos Sí, de de hecho IAM. sí. Yo estoy leyendo eso y yo estoy diciendo, esto es este ahí es una Biblia de cómo llevar un proyecto a, y la mayoría de las cosas es el tema de la comunicación. Porque si tú piensas, Aplica. como tú dices, vamos a hacer el proyecto de IAM para aplicar para internos, pero el proyecto, como tú dices, para CIAM, para customers, de inmediato ese proyecto no va a funcionar. Entonces, Correcto. es Sí, muy y importante. también les tienes que comentar cuál es lo que esperas de ellos, ¿no? Importante. Exacto. En qué momento lo esperas y lo que esperas una vez que hayan entendido el objetivo de negocio que queremos cubrir Mm, y que sepan pues el nivel de sponsorship también de este proyecto ujú. para que puedan estar involucrados y generando los entregables necesarios y esperados para el proyecto. Exacto, exacto. Entonces, leyendo los primeros 1, 2, 3, 4, 5 puntos, sí tiene que ver con el tema de project management, de administración del proyecto y todo eso. Y ya el sexto punto, ya comenzamos entonces a hablar acerca de IAM y PAM. Y es el tema de roles y responsibilities. Que era lo que Responsabilidad. te mencionaba. Ahí Ajá, por eso tiene que estar involucrado el negocio, ¿no? ajá. ¿A dónde va a entrar Noemí una vez que entra a la organización y con qué permisos? Y eso multiplícalo por la cantidad de usuarios, de empleados que tengas, ¿no? Exacto. Eh, y por la cantidad de aplicaciones y los roles que manejen cada una de ellas. De verdad ha sido impresionante ver en ciertos proyectos donde con una herramienta, que eso también la verdad ayuda mucho, la herramienta te ayuda a obtener esa información Sí, automática de qué sí, sí, sí. privilegios existen, de Sí, qué roles, ¿no? exacto. Y ya llegas al taller con el dueño del Dale. negocio de la aplicación diciéndole, mira, todas estas personas de todas estas áreas tienen acceso. Y algunos se van para atrás, ¿no? Así de, no, estas áreas no deberían tener acceso tal Ujú. cual. Y te empiezan a ayudar a hacer esas restricciones y definiciones de qué áreas sí deben tener acceso, qué áreas no, por qué, cuál es el rational, ¿no? A través de ello, cuáles son los permisos que sí deben otorgarse a ciertas áreas y cuáles solamente su área, ¿no? Ujú. Deben estar manejándolos. Y empiezas a generar, pues, esos roles de aplicación que al final te van a ayudar a automatizar aún más el proceso. Porque una vez que identifiquen que entra un perfil similar al de Noemí, que Ya tiene que saben. tener ciertas aplicaciones, ya saben, y te conecta en automático esos roles para proporcionar el acceso adecuado.
Sí, nosotros tuvimos uno de los shows pasados, y lo pueden ir a buscar en el canal de YouTube de Tactical Edge, que estuvimos hablando con un ingeniero de SailPoint de Brasil, y hablaba acerca de eso, de la solución que le permite mapear los roles que ya existen. Y de nuevo, era una charla acerca del uso de inteligencia artificial, de AI, en estas nuevas soluciones. Entonces ya no tiene que hacerlo manual, y es algo muy, muy interesante, y es algo que debe ser parte del proyecto, es parte del Correcto. descubrimiento que viene del proyecto. Ahora, para descubrir esto, Noemi, no tenemos el cliente no tiene una de esas herramientas que nos permita hacer ese descubrimiento automático. ¿Cuál es el proceso? ¿Y cuánto tiempo tomaría, digamos, para una empresa de 500 o 1000 usuarios? Pues mira, sí lo hice al inicio con matrices de Excel o pidiéndole a los Por supuesto, administradores, Excel es para todo, ¿no? sí, universal, sí, que me ayudaran a obtener de cada una de las aplicaciones críticas que estaban en el alcance, porque ahí también tenemos que definir alcance, ¿no? Que me ayuden a extraer cuáles son los usuarios que existen, los roles, los privilegios, que también ahí entra otro factor. No todas las aplicaciones te permiten manejar los privilegios a través de roles. ¿Sale? Exacto. Tenemos aplicaciones legadas Mm. o que en su arquitectura no lo permiten, y también ese es otro rollo, ¿no? Del poder extraer privilegio por privilegio y poder crear, a lo mejor no en la misma aplicación, pero sí en la de identidades, pues estos conjuntos de privilegios que manejen un rol virtual, ¿no? Y puedan hacer la asignación. Pero bueno, lo hacíamos obteniendo toda esa información, manejando Excel, sentándonos otra vez con las áreas de negocio para hacer esos talleres, explicando lo que encontramos con una propuesta, ¿no? De ciertos roles que pueden aplicar. Mm. Y para aquellos casos en donde no hubiera un usuario de negocio que nos pueda ayudar, literal, Edgar, era sentarnos a ver qué hace esa persona, Sí. en dónde le pica, a qué entra, cómo entra, y hacer ciclos, ¿no? Porque puede ser que tengas operaciones que hagas de manera quincenal o mensual por tu tipo de O rol sea, dentro de la organización. Entonces depende mucho. Si no tienes estas herramientas, sí te estoy hablando hasta de 1 año, 2 años de trabajo, sí. ¿sale? Y de nuevo, ahí llegamos a lo que la conversación que tuvimos con Jorge, cuando conversamos con él acerca de cómo él estableció un programa de identidades en su organización, y él dijo exactamente de eso. Tomaban X número de etapas, no me acuerdo si eran como 3 o 5 etapas que él había diseñado, y estábamos hablando, sí, muchos meses. No estamos hablando de días, de semanas, estamos hablando de meses o No, años meses. para tener eso. Y eso es lo que la pregunta que yo iba, Noemi. Esto de IAM y PAM es algo que es complicado. No es algo que pueden venir y decir, voy a instalar IAM ya mismo, y dime en 3 meses o en 6 meses qué vamos a tener, ¿correcto? Pues mira, también las herramientas han evolucionado, ¿no? Ok, Muchísimo. ok, Y ya también tienes muchas soluciones que te proporcionan el servicio de SaaS. ok, Entonces, pues te olvidas de hacer este deployment ya engorroso en tu sí, organización, desde ok. definir la arquitectura, ¿no? Que eso también era un tema. Tenías que Mm, definir exactamente, pues en el tiempo, cómo tu organización orgánicamente va creciendo, qué transacciones vas a ejecutar en la herramienta y poder definir una arquitectura idónea para ese aspecto, ¿no? mm, Entonces, las herramientas pues ya han evolucionado, tienes estos servicios que te proporcionan, y eso ayuda a minimizar bastante el tiempo de implementación. Por eso es que en el artículo ves que me enfoco más a todos estos temas del eh, proceso, de la gente, de la exacto, responsabilidad, de la exacto. métrica, cómo lo vas a medir después, ¿no? Mm, Crear esa conciencia y esa capacitación idónea a los diferentes perfiles, no solo de la herramienta. Sí, va a haber una parte en donde alguien se va a hacer responsable de ese servicio técnicamente hablando y tiene que saber pues todo el detalle de manejar la herramienta a nivel operativo administrativo, ¿no? mm, Pero al final tienes que generar este modelo de gobierno en donde definas esos roles, responsabilidades y cómo va a estar moviéndose esta maquinaria, ¿no? Y funcionando a través del tiempo. mm. Pero sí, contestando tu pregunta, ya puedes hacer implementaciones muy eficientes y rápidas, sí se puede hacer.
Y ahora también mucho el concepto que se maneja es de factory, ¿no? De Ajá, poder, o hablar tipo DevSecOps, ¿no? ajá, En DevSecOps, donde puedas, a través de olas, proporcionar resultados rápidos a las organizaciones y que no te esperes 6 meses, un año, para ver algo. a, para liberar una aplicación y Ok, hacer las altas, bajas cambios automáticos, ¿no? Sino puedes interesante. empezar con un alcance pequeño Ujú. y en 3 meses puedes tener algún resultado, ¿no? Eso es lo importante, porque lo que estaba viendo al principio de la conversación era que es un elefante bastante grande. Eh, pero sí, hay que, y también lo dijimos offline, que al final del tiempo, del caso, es una herramienta. IAM es una herramienta que puede ser configurada y se instala y se configura y tome. Pero el tema de la adaptación y la aceptación de esa solución, y ahí es donde vienen los pasos que tú estás comenzando al principio, cuál es el alcance exactamente, qué es lo que queremos ver, cuáles son las métricas y todo, y todo eso. Eh, ¿Qué, en el tema, en el mundo que estamos viviendo ahora, has visto que el tema de identidad de IAM y PAM han tomado más eh, importancia dentro de las organizaciones? Sí, pues derivado de la pandemia todos lo sabemos, ¿no? Nos Ujú, tuvimos que ir a trabajar remoto, ujú, entonces pues sí hay que tener mayor cuidado de quién accesa, por dónde accesa, quién lo autoriza, cambiado todo el esquema de incluso monitoreo, ¿no? Porque antes hablábamos, bueno, los horarios normales de trabajo, que ahora ya esos horarios que no eran normales, ahora son normales, ¿no? Puede haber gente que se adapta a diferentes horarios de trabajo por su situación personal en casa y que incluso pues esos temas se modificaron, ¿no? Y también, Entonces una preguntita ahí, porque hablaste al principio acerca de, identificar a los usuarios, ¿no? Correcto, ujú, por cómo se conectan, de dónde se conectan, y también el tema esto del tiempo. Entonces, eh, ¿cómo, cómo ¿cómo afecta eso a una solución ya desplegada de IAM cuando dice Noemi se conecta desde Ciudad de México a tal hora? Estamos también hablando acerca de de acceso, sí. UI y todas esas cosas, ¿no? Ujú. ¿Cómo eso se afecta? O sea, Pues sí, de entrada afectó porque ya estas alertas que te pudieron haber generado, pues ya se volvieron comportamiento normal. Entonces sí, las organizaciones tuvieron que haber pasado por un periodo de recalibración, ¿no? De realmente que ya no es lo normal, que sí es lo normal, o por eso Zero Trust. Sabes que ya no confías en nada, en en nadie, nadie. ni en los horarios, ni en la red, ¿no? Y todo revísalo, todo autorízalo, Entonces ya no, eh, ya, y, ok. y te evitas esos temas, ¿no? Y sí, como dices, derivado de la pandemia hubo ese cambio de mindset y se hicieron esos ajustes, recalibraciones, pero puedo comentarte que sí ha tomado un nuevo auge por esto de Zero Trust. Compañías que a lo mejor no tenían este tipo de soluciones o ya tenían una muy vieja, ¿no? Están haciendo esas actualizaciones e implementaciones considerando esta perspectiva. Y lo veo más en aquellas industrias pues que tienen de frente a clientes, ¿no? En donde si no, si no pongo a disponibilidad de mis clientes esa oferta de servicios o productos, pues no voy a ser capaz de continuar mi negocio. Y para poder colocar esa oferta de productos o servicios, pues tengo que asegurar el contar con elementos de seguridad que me permitan transaccionar, ¿no? Y por otro lado, cuidar la privacidad de mis clientes. Entonces, pues sí hubo un cambio no solo de los que estamos en la oficina trabajando, sino pues aquellas empresas que necesitan sobrevivir y colocar sus productos o servicios en línea, que en el mercado latinoamericano y también en México también principalmente, pues no estábamos muy in, ¿no? En ese tema de hacerlo en línea, de comprar todo en línea, como que apenas venía el boom, pero tuvimos que moverlo rapidísimo y ahora que ya sea parte de nuestro día a día. Ok, espectacular. Uno de los puntos que dices aquí que es muy importante, y tú lo dijiste que al llegar a trabajar con PwC y Accenture, el enfoque cambió más acerca de procesos, ¿no? Y de mejores prácticas. Entonces dices aquí que definir e implementar procesos transparentes para cada Uh solución -huh. de IAM y PAM es muy, muy importante. Eh, ¿De qué estamos hablando aquí? Si nos Pues puedes... sí, perdón, No, cómo funciona el alta, ¿no? Tal cual, cuáles son mis entradas para un alta.
Si viene de recursos humanos, es una opción. Si viene de un tercero, ¿quién gestiona esos terceros? ¿Y quién me va a dar esa información? Si es un cliente, ¿cómo identifico que hay un nuevo cliente, ¿no? Ya. Definir esas entradas, cómo corre el proceso, bueno, qué pasa cuando Noemí Moreno entra y qué sigue, ¿no? Después de darme Mm. de alta en recursos humanos y qué áreas deben estar involucradas. Y bueno, cómo las intersecciones también, ¿no? Hablábamos los diferentes escenarios. Ante un cambio, si Noemí se va de una región a otra, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si Noemí sale de la organización, ¿qué sucede? Si regresa con el mismo número de empleado o no. Pero A eso me refiero. ahí estás hablando acerca de procesos que deben existir dentro de la organización y que son procesos, como tú dices, de recursos humanos. Pero eso Eh, traspólalo ahora, ya voy a hacer todo esto a través de una herramienta, ¿no? En ok. PAM, ¿cómo solicito una cuenta privilegiada? ¿Quién lo debe de autorizar? ¿En qué momentos debo derrotar las contraseñas? ¿No? ¿En qué casos? Hmm. A esos tipos de procesos me refiero. Sí, como bien dices, ya tienes procesos, digámoslo arriba, que te Ujú, gestionan esa operación ujú. de recursos humanos, pero ahora cómo lo vas a procesar en la herramienta. Y ahí ¿Cómo donde vas a hacer viene, un cambio de contraseña? ahí donde Perdón. viene la importancia, no, no, es perfecto, porque ahí donde viene la importancia de identificar quiénes son los dueños o los stakeholders y los Correcto. que deben estar presentes en la mesa. Y Sí. por eso es muy importante porque eh, es el tema de IAM y PAM. ¿Es un tema de seguridad o un tema de grupo de IT? En tu opinión. En mi opinión, es seguridad. Ok. Es seguridad porque estás proporcionando quién entra, bueno, estás proporcionando los accesos a todos tus activos de información dentro de tu organización, ¿no? Y dentro de los activos, pues llamemos datos, llamemos aplicaciones, llamemos sistemas, etcétera, ¿no? Ok. Y entonces sí tiene que ser meramente de seguridad, apoyado por tecnología, porque al final, pues ellos van a ser los responsables de gestionar la disponibilidad de La toda la infraestructura. infraestructura Exacto. que soporta tu servicio de seguridad de accesos, ¿no? En, Y, en, y quisiera, no, dale, sí, dale. adelante, adelante. No, 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 dale. es que te quisiera contar la diferencia de por cuando no sabía de procesos mucho, Ujú. a cuando era solamente técnica, ¿no? Tuve un proyecto en donde por esta falta de definiciones, por ejemplo, eh, y esta falta de conciencia del impacto en tu operación y lo que puede pasar en los permisos, en recursos humanos, pues se les ocurrió mover a un grupo de personas importante, más de cientos, un centro de costos a otro, ¿no? Para ellos, pues era algo sencillo, fácil, y lo hicieron porque estaban haciendo unas pruebas, pero pues eso implicó que le borraran los accesos a todos esos cientos, ¿no? Y se le modificaran con otros privilegios que nada que ver con sus funciones laborales. Entonces, pues eso fue un impacto bastante grande en la organización por horas y de aquí a que nos dimos cuenta que eso sucedió, pues sí perdimos ahí bastante tiempo para la operación de ese grupo de personas, ¿no? Ok. Entonces, esa es la gran diferencia, que cuando no lo había experimentado, no lo conocía, cuando era solamente la líder técnica, pues yo implementé la solución y Es de funcionaba, una. ¿no? Pero ahora ya tienes la experiencia también, ya conoces cuál es la importancia y por qué, y haces este tipo de definiciones y por eso hablaba más adelante, al final tienes que generar esa conciencia y explicación detallada de si tú haces algo en tu operación, qué impacto puede tener en la organización en temas de privilegios, accesos, contraseñas, etcétera. Sí, que no significa que no pueden hacer nada, pero que tienen que seguir unos procesos de ahora en adelante para ser parte de lo que estamos haciendo de este nuevo, ¿cómo se llama? Mindset, de esta nueva manera de trabajar. Tiene una pregunta y se me fue. Eso es lo de lo de la edad. Se viene y se va, rapidito los pensamientos. En tu experiencia, tú has tenido la reunión, el kickoff meeting, la reunión con todos los cosas, y te das cuenta que ha faltado alguien, ya sea, por ejemplo, la mayoría de las veces vamos a ver que la persona encargada de privacidad, el privacy officer, no lo han incluido. Eh, Nos debemos sentir nosotros eh, con, con,
con el, digamos, el criterio o el poder de decir, oigan, yo les recomiendo que traigan a esta persona. Sí, sí, definitivamente. Y el por qué tiene que estar, y ahí es donde entra mucho el sponsorship y el líder de proyecto del lado del cliente que te asignen, que tenga esa visibilidad, ese poder de convocatoria y negociación interno, ¿no? También no es cualquier persona Oh, dentro de la exacto. organización. Y que Mm, pueda apoyarte a hacer esa traducción del por qué es necesario, por qué tienes que participar. Pero también, como bien dices, lo que ha pasado y he vivido, pues no necesariamente en una junta vas a tener a todos, ¿no? O sea, la operación muchas veces no los deja, más cuando hablas de organizaciones grandes, de diferentes industrias. Entonces, sí, lo que hemos hecho, bueno, son 2 o 3 sesiones de kickoff con diferentes fechas para que seleccionen la que más acomode a sus necesidades, pero que sí, efectivamente, al final sepamos que están todos, ¿no? Y ya cuando hacemos acercamientos directos, también hacemos como una pequeña introducción, oye, ¿te acuerdas de esto? Esto es lo que necesito de ti, ¿no? Y ya ahora sí entrar en materia. y estoy leyendo todos estos puntos y son espectaculares, como te dije al principio. Esto es como se debe Gracias. manejar todos los proyectos, no solamente los de IAM y PAM. Pero entonces viene a mi mente y de acuerdo a mi experiencia, eh, estamos hablando de, experiencias o conocimiento de administración de proyectos, de project management, que mucha gente, muchos ingenieros obtenemos eso a medida que vamos pues, trabajando en la industria, ¿no? Eh, project management es muy importante. ¿Tú recomiendas tener un profesional de project management en esta clase de proyectos? ¿Es un sí o sí? Sí, y de ambos lados, también del cliente, ¿no? Ujú. Que nos ayuden de manera interna a hacer esa, digo, porque estamos hablando de los stakeholders a cierto nivel, ¿no? Pero ya después ellos pasan la batuta hacia los niveles de gestión y operación y tiene que haber, te digo, esa oficina en conjunto con el líder que tengan ese nivel de exposición adecuado para poder llegar a esas personas y el convocarlas, el negociar, el definir, ¿no? Y también, como he ido ejecutando proyectos, estuve en una organización muy grande en México, de bastantes industrias, en donde generamos un plan de comunicación y concienciación y la oficina de proyectos, la verdad, estuvo muy metida, apoyando bastante en hacer esos comunicados, en cómo llegar a los empleados, en saber qué palabras sí puedes usar, cuáles no, ¿vale? En qué momento, a los diferentes niveles de audiencia, ¿no? Entonces, no solo nos apoyó en todos esos temas de la gestión de proyectos, en convocar las reuniones, en definir el estatus, en ayudarnos a obtener todas esas juntas y requerimientos de información, sino también, bueno, vamos a comunicar y lo vamos a hacer de esta forma y vamos a apoyarte, ¿no? Y de nuestro Exacto. lado, pues sí teníamos a alguien también que se comunicaba directo con el PM de la organización para llevar una gestión adecuada. Y te olvidas tú como líder técnico de pues todo ese tema, ¿no? Y te Sí. dedicas realmente a entender esos procesos internos y de gestión de accesos, de privilegiadas e identidades para plasmarlos y configurarlos en la herramienta. Sí, porque sabemos que muchas veces queremos hacer todo y ahí es donde viene el proceso, nos acaba el tiempo y, no, y nos enfocamos en otras cosas. Pero bueno, Jazmín Trejo, gracias a mí por acompañarnos y ya respondiste, pero bueno, la pregunta de nuevo es, ¿cómo logras concientizar a las áreas involucradas, pero que no son de ciberseguridad en una implementación y gestión de PAM? Pues mira, yo te diría que lo enfoques al riesgo que representa para la organización. Y lo que lo quiero mencionar ahorita ya, al menos la solución que más se implementa en el mercado, tiene un módulo que te hace un discovery, ¿no? De tus cuentas privilegiadas y su reporte ya inmediatamente te indica cuál es el nivel de riesgo, cuáles son los riesgos, ¿no? De esas cuentas, cómo te expone ante la organización, cómo expone a la organización, perdón, ante ciertas amenazas y con base en ello te recomienda cómo puedes ir enrolando esas plataformas o cuentas a la herramienta de gestión de cuentas privilegiadas. Entonces yo te diría, las que no son de ciberseguridad, ¿cuál es el riesgo? Que tienes esta cuenta sin estarla administrando de cierta forma, ¿no? El riesgo es que alguien externo pueda explotar esa cuenta y pueda tener acceso a cierta información, te pueda robar información sensible de la organización, explotar otros sistemas que te puedan Ujú. dejar sin operación, ¿no? Tal Sí. cual.
Esa para mí sería la forma más contundente y convincente, ¿no? Inclusive hubo un reporte que lo leí esta semana, y no me acuerdo el número exacto, pero fue un número, algo como que decía que el estudio dice que 75%, algo así, ¿no? 75% de esos problemas que existen con Microsoft ahora, ¿no? Con el Exchange y todo eso. Dice que 75% del efecto negativo de esos problemas podrían haber sido eliminados o controlados con una instalación de PAM, por el hecho de Privileged Access, Ujú. acceso de privilegios. Eso es una cifra que me causó bastante, que todavía me sigue sonando. 75-80% fue bastante alto lo que decía que podían solucionar. Entonces estamos viviendo en esos temas ahora con el Microsoft Exchange. Correcto. Eso que pasó hace un par de semanas. ¿Estás de Y eso acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo con esa cifra o tú qué opinas? sí, y también diría un poquito más atrás, ¿no? También te ayuda a poner en orden y entender realmente que es una cuenta privilegiada, ¿no? Porque luego puedes tener cuentas de servicio Ujú, con privilegios excesivos que tienes que realmente empezar a limpiar, ¿no? ujú. Cuentas que utilizas para la operación o que está asignada a mí, no a mí, y tengo super privilegios que no son necesarios, ¿no? Eh, Entonces sí estoy de acuerdo con la cifra, pero creo que el problema principal es ese, Edgar, irte un poco más atrás y realmente entender que es una cuenta privilegiada, los tipos y cómo vas a gestionar cada una de ellas. Y si hay otras cuentas de servicio genéricas, etcétera, que realmente no tienen que tener ese nivel de privilegios, ¿no? Pues hacer esa limpieza y sí integrarlas a una a la bóveda de contraseñas, pero a lo mejor con reglas menos restrictivas, ¿no? Entonces sí Exacto. estoy de acuerdo con lo que comentas, pero sí es importante empezar a hacer esa definición y limpieza, ¿vale? Ok, excelente. Diana Carolina Pinzón hace un comentario cuando hablamos acerca del Project Manager. Dice que ella diría que en un principio efectivamente un PMO, pero que el esfuerzo no muera pasando la batuta de mantenimiento al SMO. ¿Qué es un SMO? No sé qué es No un... tengo No, idea, no sé a no qué te... se refiere. Diana, si nos puedes poner, Diana, ¿a qué te refieres con SMO? con SMO. Pero de acuerdo que sí, que definitivamente el PMO, pero una vez que... O debe ser de operations o de servicio. Jazmín Trejo dice ADN de CyberArk. Mi experiencia, TNA, ajá. ajá, dice, mi experiencia personal de TI proactivamente ha comprometido la bóveda metiendo el server a dominio. Eso se suma a la resistencia de proporcionar la infraestructura, ya que la herramienta queda en ambos lados TI y de ciberseguridad DNA. Sí, Eh, genial. exacto. Sí, no, como decimos, las herramientas existen, ¿no? Sí, sí, la herramienta existe. Es como la implementamos, pero bajo qué concepto. Y el mindset que El estamos hablando de alcance. nuevo es muy importante. ¿Cómo hacemos que esto Sí, trabaje para cumplir con los objetivos que queremos? Y que nos den las correcto. métricas que queremos, como tú dices ahí, tener una idea específicamente de las métricas es muy interesante, muy importante. Sí, y Eh, ahí algo importante lo que menciona Jazmín, ¿no? Pues sí, queda en ambos lados, pero hay que definir muy bien y delinear la responsabilidad. Al final TI no puede tener control en este ejemplo de CyberArk, o sea, porque pues, ellos necesitan ese tipo de acceso privilegiado generalmente en ciertos momentos para hacer ventanas de mantenimiento, ¿no? Entonces, no puede estar de ese lado. Si ellos soportan la infraestructura que esté arriba, principal labor de TI es la disponibilidad de las operaciones de la organización, ¿no? exacto. Y uno de este servicio es parte de esos controles. Entonces, tienen que soportar la infraestructura, tienen que mantenerla activa, pero nada más, ¿no? O sea, Okay. ciberseguridad es el responsable de controlar a nivel gestión lo que está pasando en CyberArk y quién debe tener acceso y cómo se monitorean esas cuentas y quiénes lo autorizan en qué momento, ¿vale? Por eso la pregunta al principio que te había dicho que esos debe ser de TI o de ciberseguridad, de quién es encargado del IAM, y eso tiene que ser algo que conversando nosotros aquí decimos, sí, es obvio, pero es algo que debe ser parte desde el principio del proyecto. ¿Quién es el dueño de esto y quién va a estar encargado de administrar y manejar esto? Y como dice Diana Exacto. Carolina, SMO es el Service
Management Officer. Management, ok. Así Sí, que, al final esto tienes que hacer el paso de estafeta, ¿no? Ya se acabó el proyecto de implementación, ahora vamos a pasar a una operación y haces el paso de estafeta, como bien dijiste, Edgar. ¿Quién es el responsable? ¿Quién va a ser el accountable de este tipo de soluciones? Si esto falla, si esto no es parte de la operación, que no puedas autenticar a tus clientes, que no puedas proporcionar el servicio de cuentas privilegiadas, ¿quién es el responsable? ¿Vale? Y eso es muy importante, eso es muy, pero en cualquier proyecto, porque al final no queremos que, es que yo pensé que eras tú y no eras tú. Bueno, Pedro Vázquez tiene una pregunta muy, muy buena, gracias Pedro. Dice, ¿existen estándares para la gestión de IAM y PAM y donde den una guía del qué y cómo gestionarlo? No sé si han escuchado al Identity Management Institute, que tiene algunas certificaciones. Si me dejas aquí buscarlo Sí, sí. y paso. Y en los materiales que ellos proporcionan para el estudio de sus certificaciones, pues hay bastante información interesante al respecto. Y también muchos de los, de los, pues, los patrocinadores de Tactical Edge, ForTruck y Claro, SailPoint, también. y en su pasado CyberArk, ellos ofrecen muchos webinars, muchos gratuitos que pueden ir y ver white papers y todo. Asistan a Tactical Edge, vengan a las charlas que ellos van a dar durante el evento y se van a dar cuenta Sí, de todo ellos eso. también tienen mejores prácticas. Las Sí, consultoras también, si en algún momento te van a dar un sí. proyecto, tienen que, que dejarte toda esa línea, ¿no? De cómo le vas a dar esa continuidad y la gestión adecuada. Exacto, exacto. Pero de nuevo, todo tiene que ver con el tema y las preguntas están muy buenas porque es el tema de preparación. ¿Cómo me preparo? ¿Dónde busco la información? Y la Exacto. verdad, la información están ahí. Ahí está el enlace que compartiste, Identity Management Institute. Muchas gracias por compartir eso. De Ahí lo nada. tienen todos en el chat. Y de nuevo, entren a las páginas de los fabricantes y, como dice Noemi, de las consultoras. Ruth Lilian Fernández García, pero no existe un estándar, no hay una norma. Eh, Contesto yo esto No, rapidito. La sí, única norma que conocemos que es norma y no es norma es la de NIST, la que tú conversaste el framework. de framework. Ah, no, El del NIST de Zero framework Trust. dice, ok, ahí hay algo. Pero bueno, no te acuerdas cuál es el NIST, el de los 7 principios de Zero Zero Trust, porque Trust. ahí tú dijiste que ahí decía algo, ¿no? Sí, ya lo coloqué, que está aquí, el Ok, 800-207, ese es el de Zero Trust, en donde vienen los 7 principios y te coloca, bueno, los 7 principios te define qué tienes que hacer para establecer una arquitectura de Zero Trust, ¿no? Y también excelente. te indica algunos assumptions. Está el marco de ciberseguridad, el NIST-TSF, que te da ciertas Claro, bases, eso sí te da. pero eso es para todo un programa, ¿no? Ujú. Desde identificar, detectar, proteger, responder y recuperar. Y ya también hasta hacia abajo de esa norma, bueno, de ese framework, te hace las referencias a controles del NIST 853, del SANS, de ISO 27001, Ujú. donde ya por cada subcategoría que hable principalmente de Identity Management, Privileged Access Management, te da esos controles específicos de lo que se espera que tengas implementado, ¿no? Mm. Y esos controles hablan desde temas de gobierno, gestión y técnicamente hablando, ¿vale? Entonces te da una muy buena guía. Noemi, ¿tú has pensado o ya tienes preparado talleres que se enfoquen en eso, que tú lideres, que tú ofreces acerca de esto? Pues mira, estoy, como bien mencionaste también en la promoción del evento, estoy como parte del, de la red de profesores en la TAM Business School. Estamos dando ahí una especialización de ciberseguridad y yo precisamente estoy enfocada a dar el módulo de identidades, accesos, cuentas privilegiadas, cómo son este tipo de arquitecturas y todo el detalle, ¿no? Compartir qué hacer y qué no hacer en este tipo de Y, proyectos y, y y todas ese, estas buenas prácticas. ¿Y eso está disponible virtual, me imagino, o presencial? Sí, es en línea, es en línea. Si lo quieres compartir ahí Sí, con sí, todo. lo comparto para que lo tengan. Ya ahorita empezó el módulo, bueno, en este periodo ya empezó la especialización,
pero viene otro en abril, ¿no? Otra ola más. Excelente. Pero aquí se los dejo para que lo vean. Perfecto, sí, no, es muy interesante porque de nuevo eso, hay un par de tecnologías que van en mucho auge. IAM y PAM es definitivamente una de ellas. El tema de AI es también muy importante, el tema de IoT. Pero bueno, aquí varias preguntas, ya se están animando las personas. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, adelante. Pedro Vázquez, ¿qué herramienta de IAM y PAM en la nube es la que recomiendas para una empresa de 500 empleados? Pues mira, tenemos las que ahorita están en el mercado y que están mejores calificadas por analistas como Gartner y Forrester, que es tu patrocinador, ahí lo tienes atrás, SailPoint, ¿no? Ajá. Esa es la top y hay diferentes tipos de licenciamiento, hay diferentes módulos que también puedes ir adquiriendo, no necesariamente tienes que comprar toda la solución y ellos tienen la opción tanto en premise como en SaaS, entonces vale la pena verlos, ¿no? Ese es de identidades, accesos, pues está ForgeRock, está Okta, está Transmit Security. Igual, otra vez, dependiendo la necesidad, si es interna o con clientes, ¿no? Ahí hay una diferencia entre ellas también. Y ya, Perfecto. PAM, no sé si preguntaba también por PAM. Por PAM sí, pero ahí PAM está CyberArk, que también CyberArk. es aliado constante de Tactical Edge, así que muchas gracias a todos. Alfredo Soto, muy buena pregunta. ¿Cuál es el stopper más frecuente con el que se enfrentan grandes compañías en la implementación de IAM y PAM? Esa es muy buena. Muy buena. Yo diría que al principio sería porque piensan que es simple cuando comienzan a mostrarle toda esta información que tienen, dicen, ay, pucho, eso hay mucho que hacer. Pero vale. Sí, el stopper más grande es la gente y es pues los temas de concientizarlos del por qué sí. Yo tuve un proyecto fallido también bueno, fallido he tenido dos realmente. Los otros he tenido problemas, pero se han solucionado. Y uno fallido fue porque la gente no estaba aceptando la solución. Ya comprada la herramienta, ya implementada, pagada, todo pagado, hasta mis servicios profesionales pagados, y se vino abajo porque hubo una persona de mucho poder que no aceptaba la herramienta, no aceptaba la operación ni los cambios, ¿sale? Entonces, sí, ese es el stopper más grande, el poder hacer que todas estas personas, imagínate, de diferentes áreas, ¿no? Entiendan la necesidad, los beneficios. Me he tocado comentarios de, yo llevo haciendo esto toda mi vida y ¿sabes qué? Ya me jubilo en un mes, entonces no lo voy a hacer, ¿no? Ay, Tal cual, tal cual. O sabes que esto no es parte de mi responsabilidad. Y allí es donde entra hacer esta conciencia y tener el sponsorship, porque donde me han dicho no es parte de mi responsabilidad, hubo una organización maravillosa, y la verdad son pocas las que me he tocado, que lo que hicieron fue cambiar las métricas de todo ese grupo de personas, sus métricas de performance anuales, Exacto. ¿no? Las que Imagínate les revisan, para que para que entre sí tengas o sí. bonos, para que Exacto. tengas bonos, promociones al año, ¿no? Entonces lo que Porque, hicieron fue cambió pero, tus métricas. pero es como tú dices, en el punto es identificar aquí, los stakeholders. Es muy importante la comunicación. Y de nuevo, como tú dices, es identificar cómo podemos hacer que esas personas sean nuestros aliados. Y al fin y al cabo, Correcto. todos somos humanos y esa es una motivación. Julián Esteban Piñeres Morales. ¿Cuáles son los skills o capacidades recomendados para un administrador de usuarios para operar el control de acceso en aplicaciones, plataformas y o portales? Skills, bueno, pues definitivamente tienes que tener los tecnológicos, ¿no? O sea, y depende mucho también de tu footprint tecnológico, saber, no sé, Windows, Unix, Linux, ¿no? A nivel de gestión de usuarios, el poder, perdón, los temas también de monitoreo es muy importante. Qué monitorear, cómo monitorearlo, qué alertas, en qué momento. Tuve otro proyecto donde saturé una base de datos, eso no es bueno, entonces hay que saber bien qué voy a monitorear, se me fue la palabra, perdón, pero no sé, si voy a monitorear un insert, ¿no? O un delete, etcétera, a nivel incluso, comando, se me fue, gracias, entonces, bueno, esos temas de cómo gestionar diferentes tecnologías a nivel gestión de usuarios, cómo monitorear,
y entender también los temas de redes, las comunicaciones, ¿sabes? Luego, si está cerrado cierto puerto, cierta regla del firewall y por qué no se está comunicando con una herramienta de Identity Management, también por qué y saber entender esas dificultades y cómo solucionarlas, ¿vale? De esos vería como los básicos. Excelente. Aquí Carlos Rodríguez nos hace una pregunta que ya la hemos respondido, pero la hace eficaz, dice, y la voy a resumir. A ver. El tema de IAM y PAM son muy importantes, pero sabemos que las inversiones en estas soluciones son elevadas por el tema, no de la herramienta misma, pero el tema del tiempo. Como tú dijiste, estamos hablando 2, 3 años y eso continúa, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se puede presentar y esta solución a la junta directiva, a la alta dirección, para obtener el apoyo de ellos financiero? Esa es una muy buena pregunta. Yo te diría, apóyate. Primero tienes que buscar esos aliados internos que si ya han hecho revisiones, o sea, auditoría interna, los que gestionan los riesgos, ¿no? Las áreas de gestión de riesgos, si ya deben tener cierta información de cómo se hacen las prácticas de altas, bajas, cambios de usuarios y cuentas privilegiadas en la organización, ¿no? Ya deben tener ciertas recomendaciones, ciertos hallazgos. Entonces, apóyate de estas áreas para obtener esa información y esa traducción de lo que significa tener esos riesgos, ¿no? Interesante lo que dice la traducción, porque estamos hablando acerca no de riesgos tecnológicos, pero riesgos financieros, riesgos a la organización, riesgos al negocio. Exacto, Es lo más importante. exacto. Gracias por la pregunta. Ruth Liliana Fernández García, si conocemos la herramienta Wallix Bastion de PAM. Yo no. No, yo no la conozco, pero Wallix, también la voy a buscar y validar. Vamos a ver, Wallix Bastion. Gracias, Ruth. Neldo Triana, ¿cómo debe prepararse una organización para iniciar este tipo de proyectos? Algo como una etapa cero. De nuevo, en el enlace que compartí de tu artículo, ahí da como unos 10 o 15 pasos. Léelo ahí, Neldo, pero la primera que tú dijiste en ese, ¿cuál fue la más importante? El alcance y los stakeholders, ¿vale? Nada más. El alcance y los stakeholders. Y eso le va a tomar tiempito, Aldo, Nelson. Ahí vas a estar entretenido. De Carlos Ayala, ¿cómo se han manejado las aplicaciones legacy? Muy buena pregunta. Que no se pueden integrar con herramientas de IAM. Esa es muy buena pregunta. Mira, hemos integrado algunas no con módulos out of the box o agentes que le llaman, sino que sí hay que meterle un poquito de código. Hay unos agentes que traen las herramientas o APIs que te ayudan a hacer esa conexión básica con diferentes tecnologías, no importa si son legacy o no. Entonces, bueno, al menos cierta conexión básica puedes tener y puedes integrar para al menos proporcionar acceso. Pero lo que sí he visto más difícil es que ya no puedes llegar a la gestión del rol, del permiso, ¿no? O sea, nada más dices, Noemí sí existe aquí en esta aplicación, pero ya no puedo gestionarle, existe con estos privilegios, ¿no? Para poder hacer ciertas tareas. La verdad sí es complejo, se han hecho ciertas integraciones, sí se puede, pero hay ciertas limitaciones. Ok. Y Sebastián Hernández, esta es la última pregunta que se nos acabó el tiempo, te lo dije, Noemi. Dame la mirada, ¿viste? 12:58, 11:58. De Sebastián Hernández, ¿cuáles son las certificaciones más relevantes para gestionar y ejecutar estos proyectos diferentes a un PMO? Híjole, esa es muy buena. Te pasé la liga del Identity Management Institute, te da las bases de teórica para este tipo de proyectos. Yo creo que esa es muy buena, que vale la pena que verifiques. Y ISACA tiene otras, ¿no? También que pueden ser muy útiles como el CISM, como el CRISC también para entender esta traducción de riesgos, ¿no? Sí, muy importante. Que no son necesariamente para Identity, pero te dan esa base de ir entendiendo el por qué los riesgos, cómo traducirlos y por qué la gestión de la seguridad. Y para este tipo de proyectos sí recomiendo las que ya pasé la liga, ¿no? Perfecto. Y por último, Noemi, tú compartiste en una liga de WOMSI.org. Sí, compartí esta liga de WOMSI, que soy miembro de esta organización, la verdad muy orgullosa de ser parte de.
esta organización pues se dedica a conectar no solo con mujeres, también digo, principalmente hay mujeres, ¿no? Que son parte de la organización, pero también pues todos aquellos interesados en ese tema de ciberseguridad, y siendo parte de esta organización pues compartimos información. El objetivo es poder elevar el conocimiento en temas de ciberseguridad, el poder atraer más personas a este mundo de la ciberseguridad por la brecha tan grande, ¿no? Que existen las organizaciones, de la falta de habilidades o conocimientos en este ámbito. Entonces, también si quieren conocerla, ser parte de, hay bastantes eventos y Sí. diferente información, también pláticas internas que da esta organización para seguir aportando, ¿vale? Perfecto. Y aquí estoy compartiendo el enlace nuevo de tu artículo. Ahí lo tengo, ya lo compartí en el chat. Una última pregunta, la ñapa, porque me gustó mucho esta de John Freddy Caldas Barreto. Si el líder que está implementando Ian Pam se va de la organización y debe entregar a otra persona, ¿cuáles serían los mínimos documentos a entregar? ¿O hay un checklist? Pues yo imagino que ya debe tener bastante información, pásela ahí a leer. Sí, tal cual. El alcance que te define el alcance, por qué ese alcance, cuál va a ser el beneficio hacia el negocio, ¿no? Porque con base en ello puedes traducir muchas cosas. El detalle de esos procesos, qué significa el alta, baja y cambio en a nivel herramienta, no a nivel la empresa, ¿vale? Que te pase toda esa información. También no sé si generalmente hay estudios del por qué se seleccionó X tipo de herramienta, ¿no? Entonces eso es importante para tener esa base del por qué se seleccionó y para qué. Y si ya hay configuraciones, sí tiene que haber documentación de lo que se configuró en la solución para que también no estés adivinando, ¿no? Del por qué se hizo de cierta forma u otra. Exacto, exacto. Y ahí de nuevo, ahí regresamos al tema del PMO, muy importante tener a alguien así. Y por último, Cristian Rubiano, qué buena charla. Muchas gracias, Cristian, No, muy estuvo muy amable. buena. Gracias. A todos, muchas gracias. Noemi, como dice aquí, que eres una tesa Muchas espectacular. gracias. Lo dice, ¿quién lo dijo? Julián Esteban Piñeres. Gracias, una tesa. De verdad, Muchas muchas gracias, gracias. Noemi. Fue espectacular. Un Definitivamente placer. nos gustaría tenerte de regreso y conversar acerca de WOMSI. Hacemos un panel interesante Sí, y con mucho conversamos gusto, con acerca de mucho eso. Es un gusto. tema que nos gustaría tomar. A todos, muchas gracias por su atención. La invitación de nuevo, que se registren en el tacticaledge.co, los esperamos. Yo sé que Fortruck, por ejemplo, tiene unas ideas espectaculares y a lo mejor podemos ver a Noemi haciendo un tallercito de IAM representando a uno de estos eh, 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 fabricantes y patrocinadores nuestros. Bendiciones a todos, muchas gracias, muy amable. Gracias a Gracias, todos. Noemi. Bye. Cuídense, bye.